Hola, ¿qué tal? Soy Luis Gallardo, el fundador del Foro Mundial de la Felicidad o World Happiness Fest y de la Fundación World Happiness y autor del libro Alcanzando la Felicidad para Todos, Exponentials of Happiness, que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy, en este entorno que a mí me provoca mucha felicidad, que es también de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, os hablo desde Chicago, donde vivo, en un lugar que hasta ahora, hasta hace unos días, estaba cerrado por virus, pero parece que empieza todo a abrirse. Y yo me he venido a este lugar porque quería estar un poco inspirado para hablar de lo que entiendo que es un estado. Para mí la felicidad es un estado de ser. Y sobre eso me gustaría contaros un poco esa teoría que tengo y que llevo desarrollando ya hace muchos años y con mucha investigación, con muchas entrevistas y que sigo. La he tomado como un poco camino de desarrollo y de investigación y me encantaría compartir con vosotros. Lo voy a compartir en unos pájaros, como veis, que estaremos oyendo un rato, pero bueno, al final, dentro del marco conceptual que os voy a presentar, la naturaleza y la biología son parte fundamental de lo que podemos entender como felicidad de una manera integral, que es como a mí me gusta entenderla. Durante todo este curso y estas sesiones vais a aprender muchas definiciones, muchas formas de ver las cosas. En este caso, lo que yo puedo aportar es un modelo integral, un modelo holístico basado en dinámica de sistemas y con un lenguaje que algunas veces parece conceptual, pero voy a intentar bajarlo lo máximo con ejemplos y con datos que nos puedan ser lo más familiares posibles. Así que con eso voy a compartir unas slides que tengo preparadas y la verdad que el desarrollo de toda esta presentación la puedes encontrar en mi libro, que está en Amazon, se llama Alcanzando la Felicidad Exponencial para Todos en español o Reaching Exponential Happiness for All en inglés. Y como veis abajo a la derecha, lo enmarco dentro de lo que sería un nuevo paradigma de desarrollo humano. En este caso lo llamo Happitalismo o Happitalism, y no quiere ser una doctrina, no quiere ser otro nuevo sistema que se quede obsoleto, lo que quiere ser es una reflexión. Pero sí que yo creo que todos nos hemos dado cuenta que si miramos un poco la historia, nos movemos en sistemas siempre que no solamente son económicos, sino son sistemas sociales y sistemas de desarrollo, desde el feudalismo hasta el socialismo, el capitalismo. Yo creo que estamos llegando a un momento en el que cuando combinamos economía del bienestar y felicidad, vemos que chirría un poco, que al final ahora mismo, después de una pandemia que básicamente ha sido un tema de salud, lo hemos transformado en una crisis prácticamente económica y financiera que nos va a llevar a una crisis muy importante de salud mental en este caso. El coletazo de esta crisis económica y financiera, y lo veremos en los próximos meses y años, va a ser una evolución de todas estas necesidades que tenemos para entender mejor nuestra mente y nuestras emociones, muy relacionado con el espacio de la felicidad y bienestar. Así que tener en cuenta que yo parto mucho de ese concepto de incertidumbre. Y la incertidumbre está para quedarse. Parece mentira, ¿no? Pero mmm, nada es cierto. Y aunque sí sepamos, y algunos dicen, sí, hasta lo único cierto es la muerte, ya ni siquiera es eso, porque ya se está llevando a un nivel de desarrollo, a nivel biogenético y de entender cómo funciona el ser humano, que hay investigadores que ya la muerte lo han considerado una enfermedad, por lo que dicen, bueno, pues si es una enfermedad, ¿cómo se puede curar? Entonces ya ni siquiera la muerte es cierta. Lo que sabemos que, por lo que nos vamos a mover siempre en un momento de incertidumbre, y para mí esa definición simple, que es una falta de seguridad o de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud, porque si no crea inquietud, en realidad podemos navegar muy bien la incertidumbre, y esa es una de las claves de la felicidad, por cierto, saber navegar la incertidumbre teniendo conocimiento de cuáles son los activadores. Este es un primer concepto, me encantaría dejar claro. Una cosa es la felicidad, otra cosa son los activadores de la felicidad. Y hay veces que nos confundimos. Pensamos que tener amigos
es la felicidad. Sin embargo, tener amigos es un activador que nos va a llevar a la felicidad. Incluso Elías dice la felicidad es un tema genético y el bienestar es un tema más de contexto. Bueno, aquí hay diferentes definiciones, pero si por ejemplo tenemos esa en cuenta, lo que sí sabemos es que la epigenética se puede cambiar y puede cambiar el comportamiento. Quiere decir que incluso en vida podemos modificar lo que sería la actividad genética y eso lo hacemos a través de experiencias, a través de conversaciones, a través de vivencias o a través de pensamientos o ya a través de intervenciones genéticas en las que ya se puede hasta modificar prácticamente parte de lo que sería una letra del ADN. Estamos llegando a un punto de evolución y eso es algo que quiero incorporar dentro de esta charla, en el que la tecnología nos está llevando a unos límites en los que la incertidumbre se convierte incluso más incertidumbre todavía, porque todo es posible. Estamos viviendo en un momento en el mundo en el que tenemos toda la tecnología, tenemos todos los recursos para poder realmente alcanzar un nivel mucho más elevado de felicidad y sin embargo lo que nos está faltando es la consciencia. Así que veréis que en el modelo que trabajo también la consciencia es algo muy importante. Partimos de la base de que vivimos en un mundo en el que la incertidumbre prima. Como decía Mario Vargas Llosa, es como una margarita cuyos pétalos no se termina jamás de deshojar. Es cierto. Y por eso yo creo que tenemos que enmarcar muy bien los trabajos que hacemos alrededor de la felicidad, sabiendo que si no entendemos lo que es la incertidumbre, no vamos a poder trabajar al 100% lo que es la felicidad, porque los dos están íntimamente relacionados. Y tenemos que saber que la incertidumbre, en este caso, tiene 4 parámetros muy importantes que están acelerando la transformación en el mundo en el que vivimos hoy. Uno es una certeza de disrupción, y la disrupción viene, la podemos llamar pandemia, la podemos llamar COVID-19, y nos ha básicamente cambiado y trastocado toda nuestra vida. Lo podemos llamar cambio climático, lo podemos llamar inteligencia artificial, lo podemos llamar gestionar el mundo desde el ego, lo podemos llamar de mil formas distintas, pero lo que sí sabemos es que nos vemos en una disrupción habitual constantemente por muchísimos factores que no solamente vienen de nosotros, sino que vienen del exterior. Por eso la incertidumbre es tan clara, ¿no? Hay otro factor tan importante que es la digitalización. Ahora mismo yo estoy grabando este vídeo en Chicago usando un ordenador, lo vais a ver posiblemente online hasta que podáis ir a clase. La digitalización está permitiendo llegar a hacer cosas que antes eran totalmente impensables. Está hiperconectando al mundo y está provocando que las cosas se desmaterialicen. Eso quiere decir que se pueden democratizar. Cuando las cosas se democratizan, llevan al mayor número de personas posibles. Y en el mundo ahora mismo somos 7,6 mil millones de personas, se estima, por Naciones Unidas, que en el 2050 seremos unos 10.000 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos a democratizar, y ese es, por cierto, nuestro objetivo desde el World Happiness Fest, llegar y llevar felicidad, libertad y conciencia a 10.000 millones de personas que vivieron en el mundo en el 2050. Sabemos que más o menos van a nacer 2,4 billones, en 1.000 millones de niños, por lo que imagínate qué fácil sería ahora mismo concentrarnos en esos para desarrollar un modelo mucho más positivo de sociedad. Democratización es algo que va a tener barreras porque a la gente no le gusta perder control, pero la tecnología, la disrupción y la digitalización nos está obligando a que haya una democratización. Y eso nos lleva a una desmonetización, porque cuando todo llega a todos, llega un momento que las diferenciaciones ya no van por dinero. Vivimos en un mundo eminentemente capitalista en el que una de las cualidades es gestionar la carencia. Eso significa que cuanto más exclusivo es algo, más precio le puedo poner.
por lo que intento limitar el acceso a recursos. Al limitar el acceso suben los precios. Si estamos en un mundo desmonetizado, democratizado y digitalizado, imagínate, los precios prácticamente jamás van a subir, por lo que el acceso va a ser espectacular. Eso quiere decir que llegará un momento que la moneda de cambio podrá ser completamente diferente. Y ya no solamente serán criptomonedas, serán modelos que ni siquiera ahora mismo sabemos cuáles son. Sí que podemos intuir, ¿no? Pero va a ser modelos en los que la base posiblemente va a ser el tiempo más que el dinero. Entonces, quiero dar esa pincelada porque cuando hablamos de felicidad la podemos contextualizar desde un punto de vista de decir, no, pero esto ya venimos con ella en el ADN. O no, hablemos mejor de bienestar, esto viene de un contexto. Bueno, pues resulta que los dos, el ADN y el contexto, y todo lo que significa estar satisfecho con cómo puedo fluir en el mundo porque tengo mi talento y mis fortalezas totalmente alineadas, que es otra de las definiciones de felicidad, nos estamos viendo que tenemos que estar pensando constantemente en nuevos paradigmas para poder realmente entender cómo gestionar la felicidad desde un punto de vista estratégico, que es realmente donde me gustaría focalizarme. Así que si partimos de esa base de incertidumbre y luego 4 parámetros que nos van a definir completamente lo que van a ser la gestión de las empresas, de las comunidades, de nuestra vida en el futuro, como son la disrupción, la digitalización, la democratización y la desmonetización, nos vamos a ir a un momento en el que estamos ya en el mundo viendo que la gente quiere gestionar y medir algo que vaya mucho más allá de la economía, como es el Producto Interior Bruto. Entonces, esto tenerlo también muy en cuenta, porque cuando hablamos de felicidad, la tendencia más interesante, una de las más interesantes que veo es cómo medirlo. Y cuando medimos algo subjetivo, los resultados, en este caso, van a ser, en muchos casos, subjetivos. Así que, para hacer lo subjetivo objetivo, vamos a tener que tener muchos diálogos, vamos a tener que tener mucha investigación abierta, muchos paneles, y vamos a tener que usar distintas tecnologías. No solamente va a ser, hago una pregunta y me dices, sí, hoy me siento muy feliz. No, a la vez tengo un sensor, a la vez tengo un pulso que me mide el ritmo cardíaco, que me mide la tensión de la piel, que me mide el nivel de sudoración o que me mide la tensión del músculo. Todo eso conectado nos van a poder dar unas pistas muy interesantes de si el ser humano realmente está tranquilo y está evolucionando a un lugar en el que quiere estar equilibrado o no llegamos a ese límite. Lo que sí sabemos es que se están creando nuevos índices, que se están creando nuevos parámetros y que esto es un efecto bola de nieve que ya es imparable. Desde el 2011 y 2012, que se aprobaron por Naciones Unidas las declaraciones de celebrar el Día Internacional de la Felicidad y de crear nuevos paradigmas de desarrollo humano firmados por todos los países, ha habido muchísima investigación, muchísima ciencia que nos ha llevado a decir, bueno, ¿qué modelos podríamos implantar en el mundo en el que no solamente se mide el desarrollo económico, sino el desarrollo y el progreso humano? Y ese es el espacio en el que estamos aquí, y en el que estoy yo y en el que estamos hablando, ¿no? Entonces, os he traído este modelo que es el de la medición de proceso de lo que es el progreso genuino, y hay otro que es el Gross National Happiness, y os pasaré links para todo esto, donde podéis ver que se está dando la vuelta realmente, se está hablando de decir, bueno, si tengo un ser humano que va a desarrollarse en X años, ponle 100 años, ¿cómo puedo conseguir que en todas las etapas pueda florecer, pueda llegar a su máximo potencial? Y la economía será algo que nos tenga que ayudar a llegar a ese momento, ¿no? Pero en mi caso yo entiendo mucho la felicidad como un proceso de integración y de florecimiento para llegar a ser, para llegar a la raíz de lo que está en nosotros, ese granito que sabemos que un día determinado nos motiva, nos impulsa a tener significado, a tener propósito, a encontrar que, como a mí me encanta tener el lago y los árboles detrás, sé que me llena, ¿no? Llegar a ese punto tan bonito de decir, oye, me encuentro a gusto
yo creo que es el momento en el que estamos ahora mismo todos. Y vamos a necesitar muchos profesionales como vosotros que entiendan cuáles son las palancas para activar niveles mayores de seguridad, de felicidad y de seguridad también. Así que con eso me voy a centrar ahora en esta última parte de la presentación en el modelo que llevo trabajando ya unos años y que, como veis, es un modelo muy integral y en el que la importancia está en las conexiones. Porque nosotros, y es muy difícil a nivel mental que el ser humano entienda las cosas de formas integrales interconectadas. Normalmente nos gusta ver input, output. Meto algo en un sistema y veo que hay una salida del sistema. Y sin embargo, el mundo se mueve por interconexiones y hay veces que hay distintas palancas moviéndose a la vez. Por lo que no depende solamente de que invierta, por ejemplo, 1 euro en publicidad, lo que me hace vender un coche. No, resulta que yo invierto en publicidad, pero luego a la vez el servicio al cliente de la persona o del vendedor que está en el concesionario, las cualidades del producto, la calidad de la experiencia que tengo con ese producto, la confianza que me genera la marca. Como veis, solamente ahí hay 4 o 5 elementos que están interconectados. No solamente depende de invierto más en publicidad y voy a vender más coches. Sin embargo, normalmente no estamos acostumbrados a decir, bueno, ¿cuáles son las interconexiones entre factores? Bueno, pues para mí la felicidad tiene 3 espacios totalmente interconectados que si no entendemos cómo está conectado, no vamos a poder trabajarlo al 100%. Uno es el espacio individual, el otro es el espacio de comunidad y el otro es el espacio de todo el colectivo. Entonces, si nos centramos en la individualidad, en esto ser, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es un ser humano? Entendemos que el ser humano forma parte de todo este colectivo. La naturaleza es fundamental. Al final, nosotros estamos en el planeta que muchos todavía se piensan que es suyo, otros se piensan que estamos en este planeta pues para evolucionar con el planeta. Lo que sí es cierto es que estamos en un sistema integrado en el que el planeta, la naturaleza, lo que llamo el ki, la energía, y la energía básicamente es todo. Acordaros que ni se crea ni se destruye, se transforma, pues si es así, estamos en un mundo en el que la energía básicamente nos rodea. Y a nivel científico, todavía algunos piensan que los pensamientos no son energía. Hasta los pensamientos son energía, todo es energía. Entonces, si entendemos que todo es energía y vivimos en naturaleza, el ser individuo, el ser humano, el individuo, puede evolucionar básicamente en este sistema si entiende a qué tipo de comunidades pertenece, cuáles son las culturas, las creencias, las normas de vivir en esa sociedad. Esas nos condicionan totalmente desde que nacemos y nacemos en una familia determinada. Ya directamente mi madre, sobre todo las madres, tienen un impacto determinante en los primeros años de vida y en los siguientes, pero los primeros sobre todo. Lo que es el núcleo familiar, lo que es el vecindario en el que vivo, el colegio al que voy, los amigos que tengo, el país en el que vivo, el estado en el que vivo, la comunidad autónoma. ¿A qué entornos pertenezco? ¿En qué lugares trabajo? En todos hay normas, en todos hay culturas, en todos hay condicionantes para que mi ser se vaya desarrollando condicionado. Desde que nacemos condicionados. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando entendemos la felicidad. Porque si realmente quiero llegar a un nivel de gestión y de enterarme por qué soy más feliz en un momento determinado o por qué no soy tan feliz en un momento determinado, tengo que saber que posiblemente algo de lo que me pasa ahora mismo está condicionado por alguna de las comunidades en las que me he desarrollado. Hay mucha investigación que nos muestra que básicamente a través de experiencias, a través de percepciones, determinamos nuestra existencia y a partir de los 35 años más o menos, todo lo que hacemos lo hacemos básicamente en piloto automático, totalmente movidos por el subconsciente. Y esto lo veis en el lado izquierdo. Yo hablo de 3 niveles de consciencia, de subconsciencia y de
básicamente inconsciencia. Si nos vamos al hinduismo, se habla de 1000 niveles diferentes. En este caso, lo que es importante saber es que no todo de lo que hacemos es consciente. Y si sabemos que no todo lo que hacemos es consciente y que viene en muchos casos determinados por las comunidades en las que estamos viviendo y en las que hemos vivido, nosotros podemos evolucionar como seres humanos, y yo pongo 3 niveles, pero puede haber otros muchos, desde un nivel de sé qué está pasando, que es lo que yo llamo darme cuenta, el awareness, sé por qué está pasando, que es el concepto de atención plena, y un tercer nivel, que es el de trascendencia, y es sé para qué está pasando. Entonces, imaginaros los niveles de complejidad a los que nos tenemos que enfrentar para saber quiénes somos y para saber cómo podemos tener impacto en el mundo. Un nivel de por qué pasan las cosas, o sea, en este caso, de qué está pasando, por qué está pasando, para qué está pasando. Y todo esto integrado dentro de un punto de vista comunitario y de un punto de vista colectivo. Seguramente habéis oído hablar del cerebro social, de esa interconexión de lo que sería incluso las neuronas espejo, que eso se produce entre unas personas que están cerca, pero el cerebro social lo que hace es que esa energía se puede transmitir a muchísimos kilómetros de distancia, en este caso a miles y miles y miles de kilómetros, porque básicamente una vez que se ha transformado un pensamiento en energía, está en todas partes. Entonces, no quiero confundiros porque habéis visto que hay muchos elementos, pero sí que es muy importante, si realmente alguien está interesado en crear un cambio sostenible y trascendental, que sepamos que tenemos que entender los 3 niveles. Y gracias a 3 tendencias, ahora mismo yo creo que somos capaces de empezar a tener vocabulario para poder entender muy a fondo todos esos elementos. Esas 3 teorías, una es la exponencialidad, es una teoría que lo hemos visto muy claramente con el COVID, y recordáis esa curva que sube prácticamente al infinito y que todo el mundo está intentando bajar, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que pasemos a una curva exponencial de cada 2 días se duplicaban los casos? Bueno, eso es la teoría de la exponencialidad. Es la teoría de que llega un momento que necesitamos muy poquito tiempo para que las cosas se aceleren. Por eso nosotros sabemos que podemos llegar al 2050 con los 10.000 millones de personas en el planeta con acceso a herramientas que les den felicidad, libertad y consciencia, porque va a ser un momento en el que sea exponencial. En el momento que llegas a 25 millones de personas, eso ya te lleva a otro nivel totalmente de impacto porque aumentan la consciencia. Y ahora, en la última parte de la presentación, me gustaría centrarme ahí. Así que la exponencialidad es una de esas teorías y uno de esos espacios que nos está permitiendo entender más la realidad. La otra es la dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas, desde que Jay Foster de Albany University y el MIT fueron capaces de entender que existen los feedback loops, y un feedback loop es básicamente yo hago una cosa, tiene un impacto, pero ese impacto me vuelve y tiene otro impacto, y vuelve y tiene otro impacto. Entonces, eso normalmente no se tiene en cuenta en modelos lineales, es 1, 2, 3, 4, 5, no, pero es, si yo ahora doy esta charla, va a tener un impacto, en un momento determinado va a repercutir en mí, porque, por ejemplo, se va a crear una reputación de quién soy, y la vais a crear vosotros, y eso va a tener otro impacto en vosotros, en un momento determinado. O sea, al final el feedback loop es que hay momentos en los que hay acción que tiene una reacción y está dentro del mismo sistema. Toda la teoría de la dinámica del sistema nos está permitiendo entender por qué ahora, cuando se toma una medida como la de estar todo el mundo en casa durante 3 meses, tenemos que tener en cuenta qué va a pasar después de los 3 meses, porque va a haber algo, va a pasar algo. Y ese algo que va a pasar, en este caso, casi nadie sabe qué va a ser. Sí que hay gente que le gusta predecir el futuro,
Pero si entendemos que el mundo es realmente incierto, tú puedes tener escenarios, pero va a ser complicado que lo podamos predecir al 100%, porque hay tantas interconexiones que tenemos que entender muy bien todas las que hay, si no va a ser muy, muy difícil. Entonces, la dinámica del sistema nos está permitiendo pasar de modelos lineales a modelos más sistémicos. Y la tercera, teoría y espacio de desarrollo que nos está permitiendo tener un lenguaje para entender las interconexiones de los sistemas, es toda la física cuántica. Básicamente, la física cuántica nos hace entender que pasamos de materiales a fluidos, que pasamos a entender que los observadores cambian la realidad, que cuando simplemente observamos algo, ese algo va a cambiar. Y eso nos hace muy relevantes a todos. Todos los que pensamos, no, es que no puedo crear, no puedo hacer nada. En democracia solo puedo votar una vez o dos y ya está, no puedo hacer. No, todo lo contrario. El observador cambia la realidad y esa es la base de la la física cuántica. Si el observador cambia la realidad y estamos en un momento en un cambio de materiales a fluidos, si estamos en un momento de entender que las cosas se pueden sistematizar y están dentro de unas interconexiones y estamos en un momento en el que las cosas pueden ser exponenciales, ¿qué nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que mejor tengamos una mentalidad de abundancia, porque en realidad el mundo y la naturaleza lo que nos da es abundancia. Los sistemas que hemos creado nos están dando limitaciones y nos están haciendo gestionar la carencia, pero en realidad el mundo es abundante. Si tenemos esa mentalidad de abundancia, y eso nos lo facilita la física cuántica, la dinámica de sistemas y la exponencialidad, lo que entendemos por felicidad nos cambia totalmente el paradigma. Porque ahora lo que entendemos por felicidad es que todo el mundo podría serlo, puede ser feliz. Necesitamos los sistemas adecuados, con las condiciones adecuadas, para los que nacen con unas dificultades genéticas para llegar a un nivel de felicidad mayor puedan llegar a ese nivel y dentro de esos sistemas lo que vamos a tener que entender muy bien es cuál es el nivel de consciencia y de subconsciencia que tenemos. Así que yo todo esto le llamo un nuevo paradigma de desarrollo, capitalismo, que nos va a llevar a nuevos modelos de educación, a nuevos modelos de salud y a nuevos modelos económicos que se van a ir desarrollando en los próximos años. Y yo encantado de ir contribuyendo al debate y espero que vosotros también. Así que con esto simplemente me encantaría daros una herramienta que a lo mejor algunos conocéis, pero que desarrolló David Hawkins en una época de la vida en la que esto se entendió que era espiritualidad y que se salía un poco de lo que era el mundo científico y no se le ha dado la importancia que tiene. Pero para mí yo creo que nos da un compás muy importante en la que entendemos, como hemos visto, que casi todo o todo se mueve a nivel integral y está todo rodeado por un concepto de energía y de naturaleza, y que la energía básicamente lo que hace es vibrar y tiene una frecuencia. Entonces, cuando vibra y tiene una frecuencia, nosotros lo que hacemos es subir o bajar el nivel de frecuencia. Cuanto más frecuencia tiene, más fluido es. Cuanto menos, más denso es. Cuanto más frecuencia tiene, entra a unos estados de emoción que nos dan más paz, que nos dan más alegría, que nos dan más amor, más razón, más entusiasmo. Cuando más bajamos, vivimos en un mundo en el que prima es la vergüenza, la culpa, la apatía, la pena. Y por cierto, los virus se mueven todos a un nivel de entre -5 y 20 de frecuencia. Sí que os la dejo como una herramienta para que podáis investigar, pero sí que es muy importante que sepamos que el 80% de la humanidad, 80% de la humanidad está por debajo de 200. Nos movemos casi toda la humanidad en una frecuencia de menos de 200, entre 20 y 200. Por eso es tan difícil evitar las guerras, evitar los conflictos, porque normalmente estamos todos ahí movidos por el miedo, por el deseo, por el enojo, por el orgullo. Ese es el espacio. Hay muchísima gente por
que se mueve por la vergüenza, por la culpa, pero sobre todo el grueso de la humanidad está en el espacio del miedo y está en un espacio de ansiedad. Por eso ahora hablamos de ansiedad con el COVID, pero no, si es que ya estamos en un espacio de ansiedad. Lo que el COVID nos está bajando es mucho más, es a un sentido bueno, ¿de quién tiene la culpa de esto? Alguien la tiene que tener. O estoy perdiendo la libertad, pero no me meto y no puedo salir de esa burbuja de que todo me está pasando a mí y que yo no soy un actor. Entonces os invitaría a que tengáis en cuenta que todos somos actores, que los observadores cambian la realidad y que cuando elevamos los niveles de conciencia, elevamos las posibilidades de ser más felices. Porque como veis aquí, la felicidad no está en ninguno de los niveles, porque está en todos. Es divertido porque alguien que se mueve en un espacio de pena en un momento determinado puede tener un poco de felicidad. Alguien que se mueve en un espacio de amor nuevamente va a estar casi siempre en felicidad. Pero la felicidad, más o menos la gente que está en pena y miedo, el 20% de la gente que se mueve suele tener entre un 50 y 70% de felicidad. Pero la gente que está en un nivel de aceptación, de razón, sobre todo de entusiasmo, sube casi al 80-90% de las posibilidades de serlo. Así que bueno, os animo a profundizar en la conciencia como uno de los activadores fundamentales de nuestra felicidad. Os animo a que entendamos la realidad desde un punto de vista holístico e integral, en el que el individuo, la comunidad y el colectivo están totalmente integrados, y os animo a que sigamos profundizando en los activadores. Y esos activadores pueden ir a nivel, y eso hay muchísimos ya estudios de investigación que lo demuestran, a nivel de tener relaciones, con tener un buen amigo con el que pueda confiar, eso ya aumenta los niveles de posible felicidad, que es una forma brutal. Trabajar las relaciones, estar en la naturaleza, tener un propósito, encontrar el significado de lo que puedo hacer, dar a los demás. Cuando entramos en el espacio de activadores, vemos que ahí hay cientos de activadores y cada uno tiene los suyos, pero no nos quedemos ahí. Entremos luego en el cómo lo sostengo, cómo hago algo estratégico de ello, cómo creo políticas públicas, cómo creo condiciones laborales, cómo creo esos estados a mi alrededor que pueden transformar el mundo para bien. Así que bueno, os animo a que sigáis profundizando, y si alguien está interesado en seguir hablando de este tema, os dejo mi correo electrónico, me escribís y espero que nos podamos ver muy pronto. Muchísimas gracias y que tengáis un curso estupendo.